días, cracks. Habréis visto que vengo con malas noticias. Ayer en el entreno me hice daño en la rodilla derecha. Esta rodilla es la que lleva 3 operaciones de ligamento cruzado y siempre me da un que otro problemilla porque tiene un pelín de inestabilidad. Mucho que hace ya la pobre aguantando estas curvas y este nivel de entreno cada día, y es la segunda vez que me pasa esto. La primera fue en Alta Badía el año pasado. Os dejo por aquí el clip que tuve que abandonar. El Joan de la temporada es buenísimo. Fíjate ahí como entra un pelín en... Situación muy dolorosa, es como si se me va un poco la rodilla y hace una contusión, y el año pasado tardé un mes en recuperarme de esa. Me pasó como el 20 de diciembre y no pude competir en Adelboden, que era el día 6, 7, 8 de enero, y pude competir en la siguiente, que era Sladming, el 24 de enero. Así estuve como un mes sin competir y sin esquiar como 3 semanas. Entonces, situación bastante dramática. Ahora ya estoy un poco más animado porque ayer fue un golpe duro, no nos lo esperábamos. Estábamos ahí entrenando en pista de carrera, todo perfecto, día increíble, yo mega ready físicamente, mentalmente, todo el equipo a full, todos mega preparados para hacer como 2-3 días allí de buen training, puliendo los últimos detalles para ya atacar el día 27 la carrera. Así que, situación un poco dramática ahora mismo. Estoy ya en casa, arrancamos hoy con todo el protocolo de rehabilitación. Arranco también el modo monje en su máximo esplendor, nivel máximo de rutina del monje, así que no me vais a ver mucho por las redes sociales, porque cuando me pongo en el nivel máximo eso es bastante radical y me aíslo de todo, porque el tema es que estamos a 14 días de carrera. Estamos a 14 días de Solden. Sinceramente pinta mal, pinta bastante feo, pero no será por no intentarlo. Hoy he dormido bien, tengo la rodilla bastante hinchada. Mañana haremos una resonancia para descartar que haya mayor lesión de la que yo estimo, porque realmente siento muy similar a lo que me pasó el año pasado y en un mes estaba full bien. Sabemos que hay este riesgo con esta rodilla. En todo caso, yo estoy animado dentro de lo que cabe, porque ya me ha pasado varias veces, no solo esta lesión en concreto, sino he tenido 1000 lesiones ya en mi carrera deportiva, sé cómo tratarlas y estoy ready para aceptar este challenge, nuevo challenge. Siempre, ya sabéis que no nos gusta hacerlo de la manera fácil, que sería, he entrenado perfecto toda la pretemporada, llevo 6 meses a full, todo increíble, vamos a estar en el podium de Solden. Eso era como poco emocionante. Había que añadirle un poco de salsa y estar parado con la pierna Pekín los 15 días antes de la carrera. No, tampoco lo digo en broma porque ya no sé ni cómo tomármelo, pero en todo caso, son pruebas que te pone la vida por delante. No nos vamos a rendir ni muchísimo menos. Ya tengo todo el equipo ready. Hemos preparado todo el protocolo de rehabilitación a máxima potencia para intentar recuperar esto lo máximo posible. Full focus en alimentación, en descanso, en todas las maquinarias que existen en el mundo para acelerar la recuperación. Y vamos a por ello. Aún será más épico, más épico, pueda competir en Solden o no, porque ahora mismo tenemos las chances que no están de nuestra parte. Pueda competir o no, no nos rendimos. Esto me ha pasado varias veces, siempre he vuelto como un animal, no quiere decir que ahora vuelva y me meta en el podium, pero en todo caso se va a luchar y pelear hasta la muerte. Me viene a buscar ahora Polete y arrancamos. Gracias por el apoyo, chavales. No nos rendimos aquí, porque luego voy a las charlas de las conferencias a decir que no hay que rendirse, que hay que ser una bestia parda, que todas las cosas malas que te ocurren forman parte del proceso. Si ahora yo me metiese aquí a llorar, el discurso no sirve para nada, así que vamos con todo, chavales. A Mamba no la deis nunca por muerta. Me veneno para matar. Y así empiezo. Con esto delante y con esto delante. Tic-tac, tic-tac. Los 2 podiums, los 2 después de una lesión. Me rompí el isquio a un mes vista. Solo pude esquiar 2 días antes de la carrera. Mi primer podium en la Copa del Mundo. Y me salté 3 carreras por culpa de la espalda. No podía esquiar. Esquié 3-4 días, baja intensidad. Segundo en la final de la Copa del Mundo. No digo más. Y lo digo todo. Let's go. Es esta rodilla pobre. Operada múltiples veces de los cruzados. Está un pelín hinchada. Y ahora me desplazo con esto. Vamos a darle. Aquí estamos. Arrancamos el setup de máxima recuperación y rehabilitación. Por cierto, hoy es domingo, estamos en Unum Andorra. Nos han abierto expresamente para que no perdamos ningún día. Así que muchísimas gracias. Tienen aquí una maquinaria de locos. El año pasado ya hice toda la rehab aquí. Tiene una máquina que el año pasado me fue tremendamente bien. Súper inductiva, marca Zimmer. Y vamos a darle. Esa máquina debe valer lo que no está escrito. Como el Lambo del otro día casi. No me la compras, cómpramela. Aquí tenemos el show ready ya. Mira, esto sí, y Indiva.
Y tus manos mágicas, porque estoy aquí con Polete. Miradlo. Y un domingo de descanso. Que no se descansa las próximas 2 semanas, chaval. Sí que vas a estar explotado. Dale, vamos. venga, que hay que darle doble sesión. Voy con muletas, no puedo apoyar el pie, no puedo andar por el momento. Poco a poco, chicos. Pero es día 1. Día uno. Verás la evolución a día 2, 3, 4, 5. Vais a ver la evolución día 6, vais a flipar. El modo monje en su máximo Buah, esplendor. ya ves, vuelve el modo monje, ¿eh? Me río por no llorar. Vamos a darle. Vaya tipín. Vamos en un hospital psiquiátrico. Esa es la camilla de contención. Luego os contamos en detalle, pero me voy a enchufar 1 hora y media aquí cada día para acelerar la recuperación del modo monje en su máximo esplendor. Esta es más pepina, que la última. Pues ya voy con una muleta solo, Bueno, progresando. progression. Yo... Me han dicho, muy importante que antes de entrar, es muy importante, unas push-ups. Ahí está. Ya he hecho por la mañana, tengo unas agujetas de coche. Así de blanco parece de psiquiátrico, Estoy aturdido. Hay una sesión aquí dentro y ya sales corriendo, ¿eh? Mañana esquío. Claro, me has tenido allí 1h30, casi 2, aburrido. Haremos lo que haga falta, acelerar la recuperación. Eso lo voy a hacer cada día, los próximos 13 días. Y ahora nos vamos directos a la siguiente máquina. Superinductiva. Y luego Indiva. Y luego Alter G. Y luego hielo. ¿Y comer qué? Y luego comer. Y luego siesta. Y luego superinductiva. Otra vez. Y luego Indiva. ¿Qué pasa, no? Pues si habéis estado aquí. Chavales, son días de 10 horas de rehabilitación. Todo el día destinado a mejorar y a intentar obrar un milagro, que sería competir el 27. Quedan 13 días, estamos a full, bueno, físicamente no, pero de energy vamos a estar a full, haciendo todo lo posible. Tenéis mi compromiso, que me lo voy a pelear como un animal, y veremos día a día cómo evoluciona la cosa. Así que nada, estad atentos a los vlogs, porque dije que haría 3 vlogs por semana y así será, aunque tenga la rodilla Pekín. Así que mi compromiso en esto también lo tenéis. Solo falta que os suscribáis y me deis apoyo. Se ve que cuando le dais al botón de suscribir hay un par de fibras aquí que hacen... Eso se une. Se recuperan directo. Después de lo que diga el médico se podrá saber un poco el futuro en el futuro. En caso de que todo estuviera bien, vamos viendo un poco lo que dijo Paul también, cómo funciona día a día para poder saber dónde estamos, qué plazos podemos seguir. ¿Tú cómo te sientes? Feeling, pues muy similar al Tabadía del año pasado. O sea, yo creo que la resonancia saldrá pues hematoma, edema óseo y de que la rodilla se fue a Pekín. Y bueno, vamos a ir viendo un poco día a día. Ya he mejorado bastante de ayer, he pasado 48 horas justo. Y bueno, veremos. A ver, no te voy a mentir, mi intención es poder correr el día 27. Es un poco locura y es una salvajada seguramente hacerme un warm-up el día antes y tirarme como un animal, pero bueno, veremos si es factible o si es una locura. No me hace falta esquiar, o sea, voy a llegar allí y si más o menos estoy bien, te pego una buena carrera seguro. El tema es que no haya un riesgo muy grave de que me reviente la rodilla entera. Es como bastante bueno comparado con el año pasado, porque el año pasado había enganchada de espalda a la vez, que no sé si te acuerdas, Sí, que era espalda más rodilla. Este año la espalda, gracias a Dios, no está. No necesitas mucho esquiar, entonces simplemente con ponerte un poco el día anterior, hacerte 2-3, sabrías si estás bien o no estás bien.
Se hace Solden si te encuentras bien 100%. Si no, tranquilo. Al Solden no es 100% importante. no voy a estar. 90 ya les arranco la cabeza. Si no, tú tranquilo. O sea, quedan muchas carreras, vas a ganar, vas a estar en el podio, o sea, no hay ninguna duda de esto. Tendrás tu medalla, tendrás tus wins, tranquilo. Un poco viendo cómo vas rehabilitándolo, un poco viendo cómo te vas recuperando y vamos a ir día a día, ¿vale? Pero no, estate tranquilo, no sientas ninguna presión por Solden ni por nada, o sea, olvídate, ¿vale? Yo por mi parte, tranquilidad. Yo creo que en 1 o 2 días ya estoy andando sin muletas. Empezar con mi preparación física mega chill y ahí ir viendo. He pasado de esquiar como un jabalí a necesitar ayuda para andar. Esto, si os fijáis, te saca gravedad. Ahora mismo estoy como solo al 65% del peso corporal. Ahora mismo es como si pesase 30 kilos. Sobre 84 y sobre 85. Y voy a 2 por hora. Voy a 27 minutos el kilómetro. Yo corría más rápido en Nueva Zelanda, ¿eh? Parezco Paul en Nueva Zelanda con sus Stravas. Actívalo, ponte Strava. Acabamos de salir del médico y se confirma lo que pensábamos, imaginábamos. Es que tenía un feeling muy similar a lo que me pasó el año pasado. Ya más o menos imaginaba por dónde iría la cosa. En resumen, esta rodilla lleva 3 operaciones ya. Mucho que hace la pobre esquiando a full gas sin darme ningún problema y haciendo podiums en la Copa del Mundo, pero está un pelín inestable. ¿Poco o mucho? No. Está inestable. Como para que haya saltado. Entonces, en ciertos momentos de máxima potencia, con un poco de rotación, en medio de una manga exigente, pues ya es la segunda vez que me pasa que se me va la rodilla. Y eso pues mete ahí un impacto. Una buena hostia por dentro de la rodilla. Sí, y eso crea muchísima inflamación, están los meniscos en riesgo, están los ligamentos en riesgo, etcétera, etcétera. El caso es que no hay una lesión más grave de lo que imaginábamos y por la experiencia del año pasado en un mes estuve ready para volver a competir y sacarme podiums, así que bueno, tengo mucha opción que intentar recuperarme de esto cuanto antes. En vez de un mes hay 15 días. 13. Veremos si es posible el milagro de estar en la salida de Solden y si no lo es, pues lo que es importante ahora mismo es no hacer el loco, recuperarme bien. Habrá muchas carreras este año, hay mundiales, hay muchas cosas y tampoco quiero hacerme el kamikaze, tirarme en Solden sin estar ready. Así que bueno, haremos lo máximo, eso seguro, para estar en salida, con garantías de que no me explote la rodilla por todos lados. Seguimos, chavales, son buenas noticias. Son noticias. Podría ser mucho peor, también podría ser mejor y estar ahí marcándome unos vídeos para los chavales aquí presentes de p*** madre, pero bueno, es lo que hay. Nos adaptamos, seguimos, peleamos, luchamos, nos hace muy fuertes. Y si no, te vas a jugar a la petanca o al ajedrez. Sí. Estas cositas que ahí seguro que no te van a lesionar. Ya, cocinando tampoco. Bueno, ojo, ojo las quemaduras, sí. Cocinando, los cortes. Cuidado. Fíjate que es alto riesgo. Me voy a tomar esto como un aprendizaje más, un obstáculo más en el camino, porque la recompensa después va a ser mega épica. Forma parte del proceso. Vamos a ser campeones del mundo. ¡Let's go!